Ya hemos empezado. Está bien que nos veamos, ¿eh? Sí. Nos vamos a poner a hablar de estilos de apego y su relación con los problemas de la conducta, ¿no? Sí, cuando hablamos de estilos de apego, la gran parte de la sociedad puede tener una noción, ¿no? En general de lo que es el apego, ¿no? Lo de los estilos, no sé yo, pero lo del apego yo creo que en general un poco se sabe, ¿no? Sí, hombre, yo creo que se suele confundir mucho. Esta mañana llevaba una persona interesándose por el retiro sobre estilos de apego y bueno, cuando me suele pasar que cuando pregunto a alguien, ¿has oído hablar alguna vez de este tema o es nuevo para ti? Entonces, lo primero que me dicen es el apego a las cosas, a las personas y que esa es la fuente de sus problemas, ¿no? Entonces, claro, no conocen lo que es los estilos de apego. Yo tampoco lo conocía hasta que empecé a estudiarlo. O sea que igual lo que tenemos que empezar es hablar de lo que son los estilos de apego, ¿no? De lo que es el apego, que realmente no va desencaminada a la gente en general, ¿no? Esta amiga compañera con la que has hablado te habla de apego a las cosas, te habla de alguna manera con una connotación no positiva de necesitar cosas para ser feliz. Esa parte tiene que ver con la definición del apego, ¿vale? Porque el apego semánticamente yo diría así de memoria que es la unión a algo, ¿no? La conexión a algo, la unión. Puede tener también el concepto, la acepción de necesidad de algo, ¿no? Por eso los estilos de apego van más allá de eso y hablan de realmente la conexión entre los referentes familiares y los descendientes, ¿vale? Y es una teoría, pero es una teoría bastante asentada en el mundo de las emociones, en el mundo educativo, en el mundo de la educación reglada y no reglada, y nosotros la utilizamos como base y en este caso digo, imparte un curso que está más que demostrado la repercusión que tiene el entender qué son los estilos de apego y interiorizar y hacerse consciente de esos estilos de apego. Y si quieres vamos a la definición. Sí. Bueno, antes has dicho que sí, que viene de la psicología. Igual le interesa saber que, bueno, que es una teoría que viene de los años 60, que se la creó John Bowlby. Y luego más tarde, en los años 90, hubo dos personas que investigaban también, que eran Bartholomew y Horowitz, y que hicieron una tabla que orientaba para identificar el estilo de apego en adultos, ¿no? O sea, John Bowlby empezó con niños pequeños, donde empezó a investigar la relación que había entre los bebés y sus madres, ¿no? En YouTube hay muchos vídeos que se pueden ver de la época donde se veía como, bueno, había una habitación donde había una persona adulta y una madre entraba con el niño, ¿no? O con el bebé, y al rato dejaba esa habitación, ¿no? Y entonces se estudiaba cómo era la reacción del niño o de la niña, que inmediatamente era buscar la seguridad en su adulto de referencia, que era su madre en este caso, ¿no? Y entonces empezaban a ver qué pasaba si no la encontraba, si la recibía y tal, ¿no? A los pocos minutos la madre entraba en la sala y entonces empezaban a ver que había diferentes conductas que se repetían, ¿no? Sí, por ejemplo, pues por ejemplo, el niño lloraba en cuanto veía a su madre, ¿no? Porque había estado sintiendo peligro, inquieto, y el hecho de que apareciera la madre le daba seguridad, la madre le cogía en brazos, igual le llevaba a dar una vuelta por la habitación, le enseñaba y le iba regulando emocionalmente, le iba calmando, ¿no? Pero luego había otros casos que la madre también hacía eso, le cogía, pero no había contacto visual entre la madre y el niño, ¿no? Sí, incluso cogiéndole en brazos, paseándole y haciendo las mismas acciones que la otra persona, otra madre referente, el niño no se calmaba. No se calmaba. Y no se calmaba. Y pasaba tiempo y no se calmaba. Entonces, y luego en otro momento también se hablaba de que cuando en este caso la madre abandonaba la habitación, sí existía un momento de incertidumbre ¿no? del niño, pero luego volvía a explorar, volvía a mirar, jugar, ¿no? Se centraba un poco la atención en el ambiente, ¿no? Jugaba y demás. Y que en algún momento otros niños con un estilo de apego diferente
no podían hacer eso, ¿no? Centraban su atención en estar vigilando, con miedo, ¿no? Y expresaban otras emociones y otras conductas diferentes. Sí. Vamos, que ya en los primeros años de edad ya se está manifestando un estilo de apego, ¿no? Que parece que se puede estar originando casi desde los primeros meses, ¿no? Esto es todo un campo muy interesante para investigar. Bueno, entonces, años después, en los años 90, Bartholomew y Horowitz desarrollan un cuadro clasificatorio para ver los estilos de apego en personas adultas, ¿no? Y aquí, un poco por centrar el tiro, bueno, pues la referencia sería el apego seguro, ¿no? Que es una persona que en principio tiene solvencia para regular emociones, no es dependiente de las demás personas, de la opinión de las demás personas, o de si le aceptan o no, para estar bien, y podría confiar en sus propias capacidades, se regula bien emocionalmente, y luego habría 3 estilos de apego inseguros, ¿no? Está el que tiene menos inseguridad, Que ¿no? sería el evitativo. Entonces probablemente le llamemos diferente o maticemos algún... Sí, sí. Yo el evitativo lo pongo más en el último, que también puede estar en el primero, es verdad, porque todo es muy sutil a veces y se puede manifestar más profundamente o menos, ¿no? El primero está claro que es estilo apego preocupado, creo que es un nombre que igual ahí no hay debate, o sea, que es una persona que está preocupada de lo que puedan pensar los demás de ella misma, que se puede activar emocionalmente fácil si igual no le contestan a un mensaje o entrega un proyecto en la oficina y no está tranquila hasta que le responden si está bien o no está bien, ¿no? Tiene otro nombre que es el ansioso. ¿Vale? Vale. El ansioso, al final, Sí. la preocupación y la sensación de esa ansiedad viene un poco de esa necesidad de feedback, ¿no? Un poco, sí, ¿no? Porque sí. si no, no estás bien, ¿no? O sea, si no tienes la aprobación del otro, si no estás seguro de que estás aprobado por el otro, no acabas de estar bien, ¿no? Y esto, bueno, pues podemos entender, las personas que nos estáis escuchando, cómo influye en tu vida, ¿no? En tu capacidad de bienestar, en los bucles de pensamiento que puedes tener, ¿no? O sea, los estilos de apego es algo que se considera el núcleo más potente de la historia que nos contamos de lo que vivimos, etc. Y todo se filtra desde ahí, ¿no? Sí. Después del preocupado estaría uno que está caracterizado un poco porque son personas con una autoconfianza que se suele decir patológica, ¿no? Que son personas que han sobrevivido en la niñez a situaciones muy complicadas, ¿no? El ejemplo que nos daba Javier García Campayo era pues, de una paciente que cuando era niña, una señora cuando era niña, sus padres eran toxicómanos de fin de semana y cuando llegaba el jueves, pues de niña tenía pánico porque el viernes sabía que sus padres le iban a decir, bueno, cariño, cuida de tu hermanito y nos vemos el domingo, ¿no? Entonces la encerraban en casa con comida igual, pero se quedaba en el vacío a cargo de un hermano pequeño, igual tenía 5, 6, 7 años, y imagínate, ¿no? Todo un fin de semana a solas, el miedo que puedes pasar sin tener un adulto de referencia que te está cuidando, ¿no? Entonces con el tiempo esta persona sobrevive y es muy poco empática, de adulta ya es muy poco empática con los demás, puede ser una persona pues que te manda que te busques tú la vida o que... Sí, aquí se suele poner el ejemplo de Iron Man, ¿no? Tanto el actor como el personaje Iron Man lo puede todo. Puede todo, cuando alguien viene con una preocupación emocional y demás, le manda a freír espárragos. Es diferente al de Superman porque Superman es muy humano, pero Iron Man, el personaje, es una persona que no titubea, es exitoso. Cuando le hablan de una inestabilidad emocional, bueno, pues búscate la vida, ¿no? Realmente es lo que ha recibido, ¿no? Que es, a partir del viernes al domingo no estamos, y no estamos, búscate la vida, y son personas que construyen un escudo muy potente para no sentir. En ningún estilo de apego que hemos nombrado hay maltrato físico o abuso sexual, y en el último sí lo hay, ¿no? Que es el más duro, ¿no? Sí, desorganizado es un nombre. Sí. Temeroso.
¿sí? Que está constantemente en el miedo, entonces reaccionar y no responder. Y es el apego que más conflicto, más disrupción genera, ¿vale? Siempre vamos a acordarnos de que el apego es algo que damos porque hemos recibido, ¿vale? Si no recibimos, entendemos el mundo con personas que no van a recibir porque no es necesario. Si hemos recibido maltrato, maltratamos. Si hemos recibido vacío, generamos... entendemos que en el mundo las emociones son algo que es superfluo, que no importa. Sí. ¿Vale? Bueno, pues en este desorganizado, pues violencia física, agresiones sexuales y demás. Y por poner un personaje que todo el mundo conoce, sería el Joker, ¿no? Es una persona que ha tenido maltratos o negligencias graves, ¿vale? Y pues bueno, pues como me han hecho daño, yo entiendo que el mundo es dolor y genero dolor, ¿no? Te voy a decir que hacen eso o todo lo contrario, ¿no? Personas que igual han sufrido mucho maltrato o abusos sexuales han sufrido tanto, bueno, que una manera de escapar del sufrimiento es hacer lo mismo, o otra cosa es hacer todo lo contrario, ¿no? Y defenderlo, sí. Ser cariñosos porque igual no han recibido un cariño genuino y saben lo que les ha supuesto esa carencia, entonces tratan de darlo todo lo que pueden, a la vez que tienen una sensibilidad y un temor también, por el mundo que les ha hecho daño desde la infancia, entonces su actitud hacia el mundo es desconfiada, obviamente porque es lo que han vivido, ¿no? Han vivido que no podían confiar en nadie, pero igual con sus hijos pues su actitud es diferente, ¿no? Porque tratan de romper esa herencia que han tenido, ¿no? Sí, también hay que decir que una cosa es lo que se sufre y otra cosa es cómo vivencias tú lo que sufres, ¿vale? Sabemos que los traumas son traumas, ¿vale? Tengan la intensidad que cualquier persona considera. O sea, todo es subjetivo en este aspecto, entonces hay personas que vivencian la agresión física, el maltrato físico, por ejemplo, lo superan y son capaces de darle la vuelta, y hay personas que ni si con un maltrato psicológico leve, pues por las pocas herramientas que han adquirido también de los referentes, terminan teniendo patologías psiquiátricas incluso, porque no son capaces de darle la vuelta a eso, ¿no? Y aquí es todo muy subjetivo, pero es un esquema y depende mucho del afecto que se recibe, cómo se recibe, la atención que se recibe y qué haces con todo eso, ¿no? Entonces estaría el apego seguro, que de alguna manera te conviertes en una persona saludable mentalmente, ¿no? Y confías en el mundo, confías en ti. Y en los inseguros estaría evitan las emociones, evitan expresar sus emociones. Entonces, eso ha sido porque en el pasado, siempre que han expresado una emoción, se les ha penalizado. ¿Vale? Vale. Entonces, aprenden a no el evitativo. Bueno, y podemos abordar, si te parece, ¿no? Bueno, por tu trabajo o el trabajo de cualquier persona que lidera grupos o que por lo menos trabaja en grupo, todo lo que puede ayudar realmente a haber hecho un trabajo de cultivar un estilo de apego, o por lo menos, bueno, hablamos del protocolo que también ofrecemos mucho, que es el programa de compasión basado en los estilos de apego, que permite comprender todo esto y realmente vivirlo, porque es desde un autoconocimiento, ¿no? Donde uno reconoce el estilo de apego que puede haber predominado en su vida hasta hoy y que de repente tiene unas herramientas para encaminarse a desarrollar un estilo de apego seguro, ¿no? Entonces ya ve, vamos a decir, todo en perspectiva, y esto puede ser de una gran ayuda cuando estás a cargo de grupos de personas o cuando trabajas en grupo, ¿no? Porque te empiezas a dar cuenta primero de tus propios patrones, si eres una persona temerosa del juicio de los demás o si eres una persona que no teme a la gente, confía en el grupo y está ahí para aportar y entiende que los demás también. Y como líder de grupo, si tienes este conocimiento bien incorporado, bueno, pues puedes ayudar mucho a los diferentes integrantes porque bueno, tienes indicadores de lo que necesitan las personas, ¿no? De lo que necesitan para sentirse protegidas, validadas y que se les quiere, pues para ayudar a las demás personas a sacar su mejor versión, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría preguntarte, Jus, pues por tu trabajo, ¿no? Porque al final
en tu trabajo, tú estás ejerciendo, ya has ejercido muchos años como director de centro de menores o responsable de centro de menores con problemas graves de conducta, donde se manifiestan estilos de apego inseguros de una clase o de otra. Y bueno, gracias a que tú también has hecho un trabajo muy profundo de integración y de conocimiento sobre este tema, bueno, pues sabes gestionar esas situaciones, y situaciones hablamos de muy delicadas, ¿no? Sí, al final yo pondría el ejemplo para iniciar, si quieres, pues este relato de los grupos, de los equipos educativos, los equipos de trabajo del mundo emocional, digamos. Me gustaría decir que sirve tanto para menores como para los compañeros de trabajo, porque al final nosotros siempre decimos que no, pues al adulto se le ha ido la olla, o se le ha cruzado un cable, ¿no? O no es que se le haya cruzado ni un cable ni se le ha ido la olla. Esas jergas se usan para, o sea, las usa la gente para describir algo que tiene nombre, ¿vale? Y es que básicamente en X situación genera una reacción por X pasado. Y si conoces los pasados de las personas y las vivencias que han tenido, puedes intuir la misma situación cómo puede ir, ¿vale? Normalmente en los recursos residenciales o centros de menores siempre hay apegos inseguros, ¿vale? No es azar, o sea, es la problemática de conducta en adolescencia, juventud y infancia viene dada por estilos de apego inseguros, ¿vale? A veces son desorganizados, a veces son evitativos y tienes que rascar y trabajar mucho para que un adolescente te hable de sus emociones o cómo se siente o cómo quiere su vida o qué objetivos tiene. Y otras veces hay que parar a la gente porque es el Joker. Y siendo el Joker te expresa su emoción y te dice te voy a hacer daño o voy a hacer esto y luego ahí pues está también el ambivalente, ¿no? Que el que a veces te hace algo, otras veces lo opuesto, o sea, es un poco incoherencia, ¿no? Mi hijo es maravilloso y luego te pego. Te hago un cumpleaños de la leche y invito a todo el pueblo al cumpleaños y de repente en medio del cumpleaños digo en voz alta que eres un inútil, ¿no? O sea, me lo das todo, pero entonces, ¿no? Y en los centros de menores es muy importante conocer las historias de estas personas menores de edad, pero también es importante entender los patrones de los adultos, porque todos tenemos unos referentes y todos hemos tenido una infancia. Y yo te diría que es más importante conocerlo en el adulto que en los menores, porque tú entiendes que casi todos los adolescentes con problemáticas de conducta han tenido apegos inseguros. Pero no todos los adultos, pero algunos sí. Sí, bueno, porque otro dato que no hemos comentado es que se considera que el 75% del estilo de apego del padre y de la madre va al hijo, aunque hagan un cuidado al hijo lo mejor posible o a la hija, ya está heredando el estilo de apego de su padre, que será X, y el de su madre, y al final hay una combinación, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo que igual puede ayudar a ser más gráfico, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, que su padre ha tenido abusos sexuales y entonces su visión del mundo pues es la del estilo de apego temeroso y su madre pues igual ha tenido una familia muy numerosa donde le han dado amor y tal, pero igual hay un estilo de apego preocupado pues porque los padres tampoco tenían tiempo de estar con 11 hijos, ¿no? Por ejemplo. Y el hijo que está ahí está recibiendo una herencia de estilo de apego preocupado y una herencia de estilo de apego temeroso, ¿no? Y se le está cuidando bien. Pero claro, a pesar de que se le cuide bien, está heredando algo que no puedes elegir, ¿no? Sí, perdón. Sí, y bueno, y básicamente, y por terminar, uno se acaba sintiendo culpable por las carencias o sus conductas cuando no dependen de sí mismo, sino de la herencia que tú has recibido. Sí, por eso es tan importante hacer consciente lo inconsciente. Porque cuando tú haces consciente lo inconsciente, que es lo que te han dado,
padres, hijos o lo que sea, lo puedes transformar. Y hacer consciente lo inconsciente supone pues, este jueguito de YouTube ahora y en Instagram y en TikTok, es como muy gráfico, ¿no? Que hay diferentes vasos. El vaso 1 es los bisabuelos, el vaso 2 son los abuelos, el vaso 3 son los padres y el vaso 4 son los hijos, ¿no? Y como hay una... o sea, todos los vasos tienen Coca-Cola menos el último tiene agua, ¿no? Entonces es vaso negro, vaso negro, vaso negro y el cuarto es vaso con agua, ¿no? Y eso solo se consigue cuando romper ese patrón se consigue haciendo consciente lo inconsciente, ¿no? Y siendo consciente de por qué yo le grito a mi hijo, por qué me grita, qué relación hay entre que yo le grito a mi hijo y que mi padre me gritaba, qué relación hay entre los abusos que recibió mi abuelo, ¿no? O la dureza del campo, que mi abuelo era del campo de hace tal, pues eso es una mariconada, o eso es de niños, o es de, ¿no? Pues hace 100 años, pues solo lloran las mujeres, o los niños, o estas cosas que se decían que hacía generar un patrón de, por ejemplo, un hombre sin emociones apenas, ¿no? Solo la ira, ¿no? El hombre solo podía tener ira, ¿no? No podía tener ni tristeza, ¿no? Sí, de miedo. Sí. No cabe en el rol, ¿no? Claro. Sí. Entonces, hacer consciente lo inconsciente es esto, entender por qué mi abuelo, cuando se cortaba un dedo, me decía, esto no... O cuando yo me caía y me decía, no llores, ¿no? Eso, ¿por qué no llores? No puedo, o sea, es una emoción, no es mala, ¿no? Sí. Entonces, todo eso ayuda a no generar, no meter más carga en las mochilas de los hijos, ¿no? Vamos a ir a un caso práctico que me acuerdo que una vez me contaste. Llegó al centro un chico, creo que era, que no salía de su habitación, ¿no? Y cada vez que... Bueno, cuenta un poco, que yo creo que ya te has situado con la historia. No lo hemos hablado, pero yo creo que sí. Era el que le llevabas el desayuno, ¿no? Todos los días, ¿no? ¿no? Sí, ese es otro, sí. Sí, estás pensando en otro, pues... Nada, cuenta el que quieras y... No, el de... era un chico que, bueno, tenía un apego desorganizado tipo Joker, ¿vale? Y desconfiaba de todo el mundo. Y entendía la vida desde el dolor, ¿vale? Se hacía daño a él, pues con sustancias, o hacía daño a otras personas, pero normalmente a él. Y era una persona que no había sido cuidada, no había sido atendida ni en su infancia ni en su adolescencia, y básicamente se estaba autodestruyendo, ¿vale? Porque se estaba haciendo mucho daño por diferentes circunstancias. Y bueno, decidimos cuidarle de una manera exagerada, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos llevándole el desayuno a la habitación porque no quería ni comer, ¿vale? Pues entonces el primer día lo rechazó, el segundo día lo rechazó, el tercer día lo rechazó, y así pues hasta, yo creo que 16, 18 días estuvimos... ¿Cómo lo rechazaba? Pues en algunos momentos lo rechazaba con violencia, pero normalmente lo rechazaba desde el agradecimiento. No, gracias, muchas gracias, no, estaba medio depresivo en la habitación además, y me recuerdo una habitación oscura, pues esta una habitación no cuidada, ¿no? Y de muy buenas formas normalmente decía que lo agradecía mucho, pero que no lo quería, ¿no? Y bueno, nosotros como conocíamos un poco este tipo de patrones, insistimos mucho y al final lo aceptó, ¿vale? Pues ese chaval se unió al equipo educativo pues como nadie en años. Entonces, cuando ese chaval rechazaba el cuidado, porque no es que rechace un desayuno, rechace el cuidado, ¿no? Entendía que él no merecía ser cuidado. ¿Por qué? Porque los referentes que le tenían que haber cuidado no le cuidaron. De hecho, le propinaban dolor, le propinaban malestar
día sí, día también. Y por eso es importante entender que el apego es algo que heredas, pero también puedes trabajarlo internamente o trabajarlo externamente para cambiar a alguien, ¿no? Y este chico que no confiaba en nadie empezó a confiar en nosotros y luego se generó una relación de mucha confianza. Sí. Pero a ver quién aguanta 18 días llevando el desayuno. Es decir, para situaciones extraordinariamente complicadas necesitamos soluciones extraordinariamente excepcionales. Sí, ¿no? sí. O sea, lo ordinario no soluciona lo extraordinario. Sí, porque una persona que igual no tiene esta perspectiva, pues llega un día que al quinto o sexto no le sube el desayuno. Que es ya, lo normal. Que es lo normal. O sea, es lo normal y lo... Es lo normal, pero Pero hace falta, ¿no? O sea, qué bonito sería si la gente, bueno, tuviese ese trabajo personal de comprensión y de entender que al final se consiguen cambios dando mucho, ¿no? Y teniendo paciencia y confiando. Y no esperando. Y no esperando nada a cambio, ¿verdad? Hay una cosa que cuando me contaste esta anécdota, que yo estaba visitando ese centro contigo, me lo enseñaste y me enseñabas en una puerta había una cosa que se llamaba la pequeña, que era la tarea, ¿no? O sea, que de alguna manera para ayudar a estos jóvenes bueno, pues a hacerse cargo de su autocuidado y tal, pues teníais una tarea específica para cada persona, ¿no? Que la tenían que hacer, daba igual el momento, pero tenían que hacerla, ¿no? Y que ellos se sentían muy bien, porque no era una tarea excesivamente compleja, pero el hacerla les hacía sentirse muy bien, ¿no? ¿Qué tipo de tareas eran? O sea, volvemos al cuidado, ¿vale? Porque es verdad que es algo frío, que es una tarea de limpieza, ¿no? De cuidado de zona del hogar, pero volvemos a cuidamos cuando hemos sido cuidados, ¿no? Y aprendemos a cuidar con los cuidados que nos dan, ¿no? Pero también con la práctica aprendes a estructurar tu vida, tu mente y lo cuidado es más fácil de integrar el hogar en este sentido, ¿no? Algo que está cuidado es más fácil hacerlo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nosotros, esto es literal, ¿eh? Nosotros teníamos una persona que limpiaba las zonas del hogar, esto lo puedo decir con orgullo, y durante diferentes épocas, pues es una persona que luego se quedó en el equipo educativo y es una persona muy útil en nuestra historia educativa, y en una época estuvo limpiando el hogar, pues limpiaba el baño de los chavales, limpiaba las habitaciones, ¿no? Y cuando nosotros, hablo de nosotros porque aunque hable yo de los centros menores y tal, yo siempre hago mención a que soy parte de un grupo que, ¿no? Fue dejando un legado y hoy en día pues entendemos que la intervención educativa es así, ¿no? Hablo en primera persona, pero no hablo en primera persona, por eso digo entendemos, ¿vale? Y hicimos y hacemos, ¿vale? Entonces esta persona se habló con ella y se le dijo, mira, consideramos que en el hogar las personas que conviven son las responsables de la limpieza. Era una utopía en esa época, hace muchos años. Limpiar su habitación bien podía ser, pero una zona común era una locura. De hecho, la persona trabajadora se ocupaba de ciertas tareas y de la limpieza. Y la quitamos de la limpieza. Hablamos con los adolescentes, hablamos con la persona trabajadora y le dijimos, no es tu responsabilidad, es nuestra. Sin quitarle de sueldo, ¿no? Porque entendíamos que tenía otras funciones también y las hacía de manera indirecta, ¿no? Y nos costó mucho, pero se implantó. Y la pequeña no es más que una tarea diaria de limpieza y cuidado de zonas diferentes del hogar. Sí. Es que bueno, eso lo conecté con, ya te lo conté también, ¿no? Que cuando yo estaba teniendo la formación como guía Montessori, una de las personas que vino de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos no, en este caso de México, Coral Ruiz, nos habló
de un proyecto que se había hecho para personas adultas donde se enseñaba un poco lo que se enseña en los colegios Montessori en las edades entre 3 a 6 años. Ahí hay un área que es la vida práctica, que cuando estudias bien todo en esta formación te das cuenta que María Montessori, que hizo la casa de niños también, que era como un hogar para los niños, no un colegio, sino una que considerasen los niños que era su casa, y de las primeras cosas que enseñaba por repetición era pues a poner bello tu hogar, bueno, primero limpiarlo, arreglarlo, ponerle flores, que ese sitio, como acabas de decir tú, es mucho más fácil de hacerlo tuyo cuando está cuidado, cuando está bien mantenido, ¿no? Y que si te fijas y lo relacionamos con mindfulness, o sea, si el lugar en el que estás está ordenado y limpio, tu mente está mucho más ordenada y limpia, ¿no? Y contribuye a la formación del carácter, a la concentración, tiene muchos beneficios, ¿no? Y me gustó ver el tema de la pequeña porque, bueno, tirando del hilo, algún día no sabemos si podremos hacer un proyecto así, ¿no? Pero me parece que sería un proyecto precioso coger a personas del mundo Montessori que están estudiando esto, que están dedicadas a la educación y a promover un poco pues, el sacar el máximo potencial del ser humano desde que nace hasta la edad adulta, cómo algo así podría implantarse en centros de menores como proyectos piloto para realmente tener un método sistematizado para ayudar a estos jóvenes a realmente hacerles capaces de tener su propio hogar limpio, como no lo han conocido, no han tenido la suerte de conocerlo, un hogar ordenado donde se pone una mesa bien, se limpia la casa y todo tiene una armonía porque se cuida, ¿no? O sea, pueden haberlo, perdona, Sí. pueden haberlo tenido. Pueden haberlo tenido también, sí. Porque yo estoy pensando en casos en los que en muchos casos han tenido un hogar así. Lo que pasa es que no se han responsabilizado ellos de tenerlo así. Claro. O han tenido una criada, o han tenido una persona que se encargaba, o lo hacía el padre o la madre, pero ellos jamás. Claro. O sea, la diferencia aquí es más bien, más que tenerlo o no tenerlo, es si se hacían responsables de ello o no. O no, efectivamente. Yo diría, ¿eh? No sí, sé. sí, gracias por el matiz, porque efectivamente es importante hacer la distinción, porque luego al final es una tara en tu vida, ¿no? No sé los que nos estáis viendo, pero por lo menos en nuestra generación, o por lo menos en la mía, yo en casa jamás fregué un baño, ¿no? Ni un váter, ¿no? En todo caso, si lo hacía era cuando iba a casa de mi padre, que él lo hacía y nos mandaba a hacerlo a nosotros de vez en cuando. A mí me parecía horroroso, pero claro, era para mí algo excepcional. Y eso ha sido un problema en mi vida adulta, pues cuando he convivido con parejas, porque yo no consideraba que tenía que hacerme cargo y el hacerme cargo era para mí algo antinatural, ¿no? Entonces, bueno, sin querer también se recibe esa herencia, ¿no? Sí. Y antes, uniéndolo un poco con el tema de los estilos de apego y demás, no solo los estilos de apego, sino las herencias, ¿no? De la que hablas, ¿no? O sea, tú no eres un cazurro, tú no eres, o yo también, yo en otras situaciones soy un desastre. Sí. Y es precisamente porque o he tenido en exceso algo o no he tenido el mínimo, ¿no? Saludable. Entonces, no es que yo se me cruza o soy así y ya está. No, es entender por qué soy así, ¿no? Yo lo tengo hablado con mi pareja, por ejemplo, y yo soy así por esto y por esto. Y me cuesta, y hay cosas que me cuestan mucho. Y hacer consciente lo inconsciente es eso, ¿no? Sí. Hablarlo, decir, oye, esto, creo que esto es por esto, y en consecuencia voy a tener dificultades aquí. Estas son mis potencialidades. Claro, sí, porque cuesta dar la vuelta a estas cosas, ¿no? Yo cuando recibí la formación Montessori, en realidad fue una formación para mí, o sea, realmente para cuidar mi hogar, y a mí me maravilló porque suena de risa, pero claro, tú tienes que aprender a enseñar a un niño o una niña cómo limpiar una mesa. Y se estudiaba paso a paso, algo que esa enseñanza yo nunca la había recibido. Sí. Y entonces aprenderla a mí me hacía mucha ilusión, porque ahora cuando estoy en la cocina y tengo que limpiar, pues está ahí, o sea, esa impronta se ha quedado, ¿no? He tenido modelos ya de adulto, porque tenía 40 años cuando lo estudié, y mis modelos eran señoras de 70, 80 años que venían de América a formarnos, y para mí fue un regalo, ¿no? Entonces pensaba, los niños de pequeñitos pueden aprender esto ya, y
y ojalá se pueda ir expandiendo, ¿no? Este método de enseñanza, ¿no? Muy bien. Sí, yo añadiría que, tal y como estamos viendo, hacer consciente lo inconsciente es mente, pero luego está en las manos, ¿no? Y es la práctica. O sea, tú puedes llegar al mismo camino estudiando algo y haciéndolo consciente o practicando, Sí. ¿no? Y tú y yo somos ejemplo de eso, Sí. ¿no? Yo tengo años de experiencia en un mundo emocional y educativo, he estado físicamente, he hecho contenciones, he regulado emoción, ¿sí? He abierto melones de abusos potentes o agresiones potentes, he estado en la práctica y tú has estudiado cosas que yo no he estudiado, ¿no? Entonces es posible. O sea, la práctica Sí. te lleva también a la estructura y a los objetivos de entender las cosas. Sí, sí, me estás recordando una vez que estaba haciendo prácticas con unas personas que hacían documentales de naturaleza y el cámara, que era un hombre que se había formado por experiencia, por práctica, que manejaba objetivos y todo, y era el responsable de la imagen. Una vez vino un camarógrafo profesional con su carrera y él le decía al camarógrafo, no, es que yo no... Y el camarógrafo le miraba así como, ¿qué dices? Que tú no, si tú sabes más que yo, que llevas en esto años y se te ve, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, sí, vamos. Práctica y Sí, teoría. sí, sí. Yo creo que... Y luego la experiencia de vida, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. a mí me ha ayudado mucho aprender esto, pues académicamente y saber que funciona, pero también porque he tenido la oportunidad de relacionarlo con mis experiencias de vida y bueno, y lo he aprendido también enseñándolo, ¿no? Y escuchando a otras personas que lo recibían y que iban compartiendo, ¿no? sus vivencias. Sí, haciendo lo tuyo, ¿no? Eso, lo haces tuyo y... Sí. Es hacer consciente lo inconsciente, porque al hacer lo tuyo, lo único que estás haciendo es contrastar esa teoría con tu vivencia, ¿no? Sí. Y, Muy bien, Jus, pues yo creo que por hoy está bien. Le podéis dar a suscribiros, a like, a suscribiros y nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de estos temas. Gracias. Adiós.